Me llamó la atención, Carolina, tu formación como historiadora de la arte. Ya estuviste, fuiste becaria de museos importantes en España, el Museo del Prado. O sea, muy joven, pero con una experiencia en el exterior, con una formación importante y con una militancia política que creo que es más reciente, ¿no? Que creo que esto es muy simbólico de lo que ha pasado con la juventud cubana en los últimos años. Entonces que tú eres al mismo tiempo protagonista pero muy representante de una cierta juventud cubana. Entonces la idea, muy informalmente, que tú hables por 20 minutos, pero si quieres alargarse un poco más, tampoco hay que frenarse. Las protestas de julio, ¿no? Que le llamamos en Cuba y fuera de Cuba del 11 de julio, porque ese día comenzaron, pero no terminaron ese día, sino que se extendieron hasta el 14 de julio y muy probablemente hubieran seguido si la represión no hubiese sido tan brutal, si el internet y todas las comunicaciones no hubiesen sido cortados en todo el país. Va a ser un año ahora. Faltan apenas 2 semanas, se siente la gravitas de ese momento dentro de Cuba, pero también en el exilio. Nosotros estamos preparando una serie de, las comunidades de cubanos en el exilio, que es enorme, está preparando una serie de manifestaciones, de protestas, de charlas y sobre todo de pensamiento, porque como decías, Sergio, hace un momento, apenas estamos empezando a comprender la significación y el alcance de un hecho como este para nuestra historia y también para la historia de la región. Tantas veces lo soñamos los cubanos, ¿verdad? Tantas veces quisimos que, bueno, ¿en qué momento vamos a salir a la calle a reclamar esto que todos sentimos, este deseo de democracia? Y sucedió. Ninguno podía imaginar, ninguno de nosotros, ni siquiera quienes empezaron la protesta en el pueblo de San Antonio de los Baños podía imaginar que algo como eso, o sea, todos nos fuimos a dormir la noche del 10 sin poder imaginar que algo así sucedería la mañana siguiente. Ni siquiera Joan de la Cruz, que fue el joven en San Antonio de los Baños que comenzó la directa, no podía él imaginarse algo así, lo ha dicho públicamente, mucho menos que esa protesta que al principio fue de una veintena de personas. El pueblo de San Antonio de los Baños es un pueblo a las afueras de La Habana, donde está la Escuela de Cine Internacional de San Antonio de los Baños, que quizás algunos conozcan, y que empezó siendo una veintena de personas que usaron una, digamos, forma de manifestación que consistía en caminar alrededor del pueblo y sumar, pedirle a la gente que se sumara mientras hacían una directa en Facebook. Consiguieron esa veintena llegar a 100, pero consiguieron además un efecto que fue un efecto ola o más casi que de tsunami, porque arrasó, ¿no? Digamos, se extendió, se desbordó por toda la isla. Inmediatamente no había acabado la directa y el pueblo de Palma Soriano en Santiago de Cuba estaba en las calles. Luego Manzanillo, Holguín, Huira de Melena, Alquizar, La Habana, en fin, hay registros de que alrededor de 44 localidades, yo creo que en realidad casi que en todas desde luego en las ciudades principales, pero también casi todos los pueblos, algún cubano salió. Si uno googlea 11 de julio y mira las imágenes, mira los videos, probablemente no terminaría. Son cientos de miles de imágenes, de videos, a pesar de que incluso el régimen ha intentado borrar buena parte de ellos. Los estimados de cuántas personas salieron ese día no los tenemos con certeza, pero hay algunas aproximaciones y se habla en el orden. Amnistía Internacional, su directora Erika Guevara me comentaba que probablemente, según la manera en que ellos calculan esto, de manera aproximada, al menos 600.000 personas salieron en toda la isla.
Yo creo que es un tipo de manifestación y de protesta a tener en cuenta, desde luego para la región y para el mundo, ¿no? Desde luego es un hecho inédito para la historia de Cuba, y no solo después del 59, sino también antes. En la década del 30, por ejemplo, las huelgas generales en Cuba fueron muy conocidas contra el régimen de Machado, que también era una dictadura, pero a diferencia de esta, eran protestas que habían organizado los sindicatos de obreros, los estudiantes, digamos, tenían una preparación inicial y se hicieron en la capital, en La Habana, en Santiago, pero no en toda la isla, no en como una especie de árbol de Navidad, ¿no? En todas partes y de manera completamente espontánea. Hay que también añadir que la gente siguió saliendo a pesar de la represión, que fue brutal. Y cuando yo hablo de que muy probablemente hubiesen seguido si no hubiesen cortado el internet, lo digo porque eso realmente fue lo que impidió, que como mismo impidió que la gente se inspiraran los unos a los otros para salir. También la falta de comunicación quebró, no sabíamos qué estaba pasando en otros lugares, un apagón total, y eso hizo también que digamos, cesaran eventualmente luego de 4 o 5 días. Esta historia, sin embargo, es una historia que podemos remontar a unos años antes. Yo diría que este ciclo de protestas, me gusta llamarle así, ciclo de protestas que pudiéramos llamarle ciclo de protestas de San Isidro, de 27N, no lo quiero nombrar, pero bueno, quisiera también hacer alusión a los movimientos que de alguna manera estuvieron implicados en su inicio. Se puede colocar o se pudiera trazar una línea que iniciara en la primavera de 2018. Aquí quisiera hacer una breve pausa y hacer también un reconocimiento y un poco cuestionar la idea de que en Cuba nunca ha habido resistencia a la dictadura y que esto es algo nuevo de mi generación o de los más jóvenes. Resistencia a la dictadura ha habido, al castrismo, desde el 1 de enero de 1959, desde que comenzó. Y negarlo sería negar las miles de vidas de personas que dieron su vida en oposición al régimen castrista entre el año 59 y el año 64-65. En Cuba casi estuvimos al borde de una guerra civil, y quizás se puede incluso hablar de una guerra civil porque hubo un alzamiento armado en el Escambray, en las montañas del Escambray. Y tuvimos también fusilamientos masivos, sin juicio, a todas las personas opositoras o disidentes. Muchos de ellos fueron firmados por Ernesto Guevara. Esto no es una opinión, los documentos existen, están allí, cualquiera puede tener acceso a ellos. Por supuesto también por el propio Fidel Castro y quienes formaban parte. Fusilamientos masivos, sin juicio, sin garantías, simplemente por tener una posición política contraria al advenimiento del castrismo. Esto pasó y fue una masacre durante años, y yo quiero reivindicar esa resistencia como la que han tenido otros grupos, por ejemplo en los 70, ¿no? Yo comentaba al periodista que me entrevistaba antes, nosotros tuvimos campos de concentración, especies de gulags caribeños, se llaman UMAP, está documentado también para todo el que lo quiera ver. No hay necesidad de tener campos de concentración si no se tiene resistencia. No se necesitan, si todo el mundo piensa unánimemente. No son necesarios, ¿verdad? Entonces yo reivindico también esa resistencia de los 70, como lo hago también con los movimientos y grupos opositores de los 90 y del 2000. Sin embargo, yo voy a hablar ahora de este nuevo ciclo de protestas que podríamos pensar que inicia en esa primavera de 2018, cuando Díaz-Canel es designado como presidente. Esto también es importante tener en cuenta. Miguel Díaz-Canel nadie lo votó. En Cuba no se vota desde 1948 en elecciones competitivas con más de una alternativa. 1948 fue el año donde se aprobó la Declaración de Derechos Humanos. Ese año, por última vez, mi abuelo votó por Pío Socarrás. Luego tuvimos la dictadura de Batista, luego tuvimos la dictadura, el ascenso del castrismo, la dictadura castrista. Esto es una diferencia que hace excepcional a Cuba con toda la región y que no tiene que ver con las ideologías,
Podríamos todos ser de izquierdas acá, por ejemplo, vamos a suponer, y ninguno de ustedes admitiría que en Brasil o en Argentina o en Uruguay hubiese solo una opción política. Se llamara comunista, socialdemócrata, la que fuera. Sería impensable, ¿verdad? Entonces no tiene que ver con la ideología. Tiene que ver con autoritarismo, totalitarismo versus democracia. Esto es importante porque la confusión ideológica es parte de la propaganda castrista para distraernos un poco de lo que realmente sucede en Cuba, que es la falta de alternativa y de opción política que durante décadas hemos tenido, el apartheid ideológico que durante décadas hemos sufrido. Las leyes están, la Constitución está hecha siempre y cuando esos derechos que supuestamente refleja la Constitución, siempre y cuando se participe de la moral socialista, de las buenas costumbres socialistas, lo que hace que hay que sea solamente que esté ideologizada la Constitución y las leyes para una parte, ¿no? Se desconoce cualquier otro tipo de alternativa. Y Díaz-Canel, designado como presidente, designado como dictador por su predecesor, Raúl Castro, hay que explicar, ¿no?, esta diferencia. Su primera decisión, la primera decisión del dictador Díaz-Canel fue la de aprobar un decreto que era para los artistas. El decreto 349 fue lo primero que hizo, ¿no? Decreto ley. Esto no se votó tampoco en la asamblea. Hace mucho tiempo en Cuba se legisla a partir de decreto ley, ¿no? Que es como si fuera el rey. La asamblea no vota nada. La emergencia del coronavirus ha sido una especie de justificación para hacer esto. Cuba no es el único país que un poco ha seguido esta estrategia en un caso de alarma, pero bueno, desde antes también era así. 2018, que yo recuerde, el coronavirus no había llegado y esto fue aprobado de esa manera, ¿no?, por el Consejo de Ministros. El decreto 349 venía a ser un instrumento legal que hacía que la censura ya no solo fuera parte de la política cultural, sino que fuera un artículo del Código Penal. O sea, venía a legalizar la censura y a hacerla un instrumento no solo contra la libertad de expresión, sino contra la creación en sí misma, la esencia de la creación. Pronosticaba el decreto, por ejemplo, que los artistas estuvieran registrados con un carné, como si para ser artista o para crear uno necesitara una licencia que te otorga el Estado. Cosa más absurda, ¿no? Todo el que tenga una mínima idea de lo que el arte es, sabe que no se puede otorgar por un carné a ver quién es o no artista. O ya no, que si vas a una galería y te pueden censurar y prohibirte que pongas o cerrar la exposición, sino que dentro de tu propio estudio podía intervenir los órganos competentes de la seguridad del Estado, del Ministerio de Cultura, y cerrarte tu estudio. O sea, la creación perseguía el acto de creación en sí misma, no había libertad de expresión solamente, sino de creación en sí misma, y también quería controlar a la comunidad artística. Yo creo que la lógica detrás de este grave error fue su primera decisión y probablemente también su más grande error. Estaba en una forma represora del totalitarismo, que es la de la división. Generar división, miedo, una situación de amenaza. En este caso se veía amenazada la libertad de los artistas y por tanto la reacción puede ser el replegarse sobre uno mismo y velar por los intereses personales en detrimento de los intereses colectivos. Esto es, ¿no?, la salvaguarda de la sobrevivencia, la supervivencia. Entonces, sin embargo, lo que pasó en Cuba con la comunidad artística fue realmente lo contrario. Los artistas se dieron cuenta que solo uniéndose, los artistas y la comunidad artística, que también incluye a los intelectuales, solo unidos podían realmente hacer frente y frenar esta amenaza, ¿no? Y eso lo cambió todo. La concepción de que debíamos de juntos generar formas de resistencia y oponernos frontalmente ante esto, cambió todo, porque la solidaridad
que en ese momento se generó fue realmente el catalizador social de todas las protestas que vinieron después. El movimiento San Isidro, que es un movimiento de artistas, de intelectuales, pero también es un movimiento de la comunidad de San Isidro, auténtico, popular, del barrio de San Isidro en La Habana Vieja, un barrio como este que vemos. No identifico qué calle, pero podría ser San Isidro perfectamente, la imagen que vemos, que también incluía a periodistas, a artistas, a científicos, era una semblanza realmente de la ciudadanía cubana. Lo sigue siendo. Se fundó el 12 de abril de 2018 como resultado de las protestas contra el 349. Todas esas protestas de 2018 se podrían, digamos, conceptualmente recoger así, porque todas estaban dirigidas contra el 349. Hubo un artista entonces, un rapero, Michael Castillo Pérez, coautor de la canción Patria y Vida, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, que fue preso ese año ya. Él está preso ahora otra vez, pero ya entonces sufrió 1 año de prisión. Fue uno de los pocos artistas que asumió, digamos, pagó las consecuencias del 349 en primera persona por todos nosotros, porque lo cierto es que con la excepción de él y de otro artista, finalmente el decreto 349 no se llevó adelante, ¿no? La resistencia ahí probó tener sentido. El movimiento de artistas continuó muy vívidamente en los años siguientes. La figura del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, tuvo también una influencia tremenda, inspirando, solidarizando no solo a otros miembros de la comunidad artística, sino en general llegó su mensaje a partir del internet, del uso de redes sociales, de protestas unipersonales que hizo muchas veces, a pesar de ser interrogado, de ser llevado a prisión y de ser golpeado. Hubo un efecto también de inspiración y de posibilidad de enfrentar a un aparato que durante demasiado tiempo había prohibido cualquier forma de disenso, que marcó un paradigma para lo que sucedió después. El movimiento 27N, del que yo soy parte, que surgió en 2020, en noviembre, el 27 de noviembre, en lo que fue la protesta pública más grande que ha vivido Cuba frente a una institución del Estado antes de las protestas de julio. Y digo frente a una institución del Estado porque en Cuba hemos tenido protestas multitudinarias. Quienes conozcan Cuba de la situación de los 90 recordarán el 5 de agosto de 1994, una protesta inmensa asociada a la crisis de los balseros que se llamó el Maleconazo, en la que participaron alrededor de 1.000 personas, 2.000 personas. Sin embargo, fue en la calle, en el malecón, y estaba directamente asociada a los temas de la inmigración, de la escasez. No iba a pedir cuentas a una institución del Estado directamente. El 27 de enero fue ante el Ministerio de Cultura y se le pedía cuentas al ministro en persona, por lo que se puede decir que fue una protesta antigubernamental, o sea, que entendía la institución como se le fiscalizaba la institución con responsabilidad ante las demandas. Y esto es algo inédito. Otras veces, anteriormente, pequeños grupos de personas habían presentado cartas, demandas. El movimiento de rap, cuando cerraron el Festival Puños Arriba, estuvo también en el Ministerio de Cultura, pero era una decena de personas, quizás una veintena cuando más. Ahora estamos hablando de que llegó a ser 500 personas. Y en esta protesta tuvo un rol importantísimo la solidaridad, como decía antes. Y quiero insistir en ello porque creo que cuando se haga una revisión histórica de lo que ha pasado en este momento, la solidaridad será no solo un valor social, cívico, sino un catalizador
histórico de las protestas. Ese día, el 27 de noviembre de 2020, llegaron al ministerio en la mañana 7 personas, 8 quizás, y terminaron siendo 500 por solidaridad. Ellas mismas llegaron en solidaridad con los miembros del movimiento San Isidro, que la noche anterior habían sido desalojados de la sede del movimiento en la calle Damas 955 por agentes de la seguridad del Estado disfrazados de médicos que interrumpieron una huelga que a su vez se hacía en solidaridad con otro músico, Denis Solís, que había sido detenido arbitrariamente, condenado en un juicio sumario a 1 año, y ellos protestaban para pedir su liberación, pacíficamente, tranquilamente en su casa, bueno, en la sede del movimiento San Isidro. Claro, esto generó un efecto increíble, mediático, y la seguridad del Estado, el Ministerio del Interior, quería acabar, ¿no?, con la atención que generaba la protesta pacífica de estos miembros del movimiento San Isidro en solidaridad con otro miembro. Entraron con violencia, se los llevaron usando la excusa del coronavirus, agentes de la seguridad disfrazados de médicos. Y ese gesto, o sea, la indignación de eso llevó a que 7 personas al otro día fueran ante el ministro de Cultura y le pidieran cuentas. ¿Cómo es posible que sigamos teniendo este nivel de violencia política y de represión contra artistas que en solidaridad se manifiestan por otros que han sido encarcelados? Necesitamos respuestas ante esto. Cese de la violencia a los artistas y creadores. Y 5 personas, 7, 8 personas terminaron siendo 500 todo el día frente al ministerio. De ese suceso se creó el grupo 27N. Fue un grupo que tenía en primer término dar cauce al diálogo que el ministro esa noche prometió ofrecer a la comunidad intelectual y artista para atender estas demandas. Sin embargo, muy rápidamente, en realidad, si somos honestos, al día siguiente ya teníamos indicio de que la promesa de diálogo no había sido más que una excusa y una fachada para disolver la protesta, y no había una voluntad real, porque el propio Díaz-Canel hacía un tuit donde denigraba a los artistas, nos ofendía, ¿no? Y ponía en cuestión la legitimidad de las demandas que habíamos ido a hacer allí. Y luego el 27 de noviembre, precisamente 2 meses después, ante un grupo que nos dirigimos al ministerio a pedir finalmente respuestas porque no habían avances de ningún tipo, públicamente el ministro salió y a un periodista le dio un manotazo. Ustedes se imaginan aquí en Brasil, bueno, no sé qué pasaría aquí porque el descaro de Bolsonaro es muy grande, pero en cualquier parte del mundo, si un ministro sale del ministerio y le da un bofetón a un periodista joven, le arrebata el móvil y vienen todos los demás viceministros a darle golpes a jóvenes que están allí pacíficamente leyendo poesía, que era lo que hacíamos. Yo lo cuento en primera persona porque yo lo viví allí. Renunciarían, ¿verdad?, en la tarde, en cualquier país medianamente decente, no voy a decir democrático, digo, renunciarían. Una violencia ejercida en primera persona, grabada, además, lo vio todo el mundo, y si no renuncian, pues se cesan inmediatamente. Es inaceptable, porque vendría a ser que el ministerio, el gobierno, no solo reconoce, sino que lleva a cabo la violencia pública, ¿no?, contra un periodista que no está haciendo otra cosa que estar ahí viendo lo que está pasando, ¿no? Es como que a ese señor yo vaya y le dé un golpe, ¿no? Sería un escándalo. Bueno, el ministro todavía está allí, ¿no? Alpidio todavía es ministro de Cultura. La impunidad que tienen las dictaduras. Ese día nos dimos cuenta de que el diálogo, claro, no era cierto, porque no se puede dialogar a golpes. No puedo dialogar contigo si te tengo puesto el cuchillo en la yugular. Eso no es un diálogo, eso es coerción. Hay una asimetría de poder enorme.
Y entonces el movimiento 27N decidió escribir un manifiesto que les invito a leer. Se publicó en abril de 2021, unos meses antes de las protestas de julio. En el manifiesto del 27N se ve muy claramente, está escrito, no es una interpretación mía hoy aquí que quiero forzar las cosas, dice claramente que las reivindicaciones no son solo por libertad de expresión, por libertades de creación, por libertades artísticas, sino que incluyen los derechos civiles y políticos, porque no puede haber ningún tipo de libertad de creación sin libertad política. Lo explica, lo desarrolla, habla de proyecto de país igualitario, próspero, inclusivo, plural. Muchas protestas en los meses siguientes se sucedieron, la protesta del 30 de abril, del 4 de julio, hasta que llegamos a ese suceso multifactorial, verdaderamente sin precedentes, del 11 de julio, cuya significación apenas estamos empezando a comprender. Decía Sergio que bueno, la propaganda, porque es la propia propaganda del castrismo la que ha querido mostrarnos que la oposición cubana es igual a la comunidad en el exilio de cubanos en la ciudad de Miami. Lo cierto es que nada más conveniente, ¿no?, para seguir generando esas oposiciones ideológicas cuando la oposición es entre autoritarismo y democracia. La verdad es que Cuba es un país plural, lo ha demostrado, dentro y fuera de Cuba, porque también Cuba, después de 63 años de opresión, es un país que no ya solo está contenido en sus fronteras geográfico-políticas, sino que está también en todas partes regado. 3 millones al menos, yo creo que casi 4 millones ya de personas, de cubanos, viven emigrados. Este año estamos viviendo el éxodo más grande de nuestra historia. 145.000 personas han salido de Cuba solamente en lo que va de año, que estén registradas, probablemente sean muchas más. Esto es mayor que el éxodo de los balseros, que el éxodo del Mariel, y nadie huye de esa manera de un país donde todo es maravilloso. Nadie huye de esa manera desesperada, arriesgando su vida a un país donde es un paraíso. Cuba no puede ser ya más, lo hablaba ayer con alguien que está aquí también en el público, Elaine, no puede ser ya más la vasija, el contenedor, la copa de las aspiraciones utópicas de la izquierda latinoamericana, de la izquierda institucional. No podemos estar allí para que esa izquierda, bueno, las deposite allí como que si allí fueran posibles. Esto es una ficción. La realidad es el sufrimiento de la familia y del pueblo cubano durante demasiado tiempo. Cuba es la dictadura más antigua del hemisferio occidental todavía en el poder. Eso solo debería bastarnos para llamar la atención. Cuba tampoco, y la oposición cubana, la resistencia cubana, no tiene un solo color ideológico, es más, tiene una vitalidad y una ecología propia que a mí me deja a veces boquiabierta. Dentro de Cuba hay grupos de estudiantes, por ejemplo, anarquistas, comunistas, trotskistas, socialdemócratas y todo el amplio espectro de la izquierda inventado y por inventar, que están en contra del régimen. En contra, no que quieren una reforma del Partido Comunista de Cuba, sino que quieren que haya democracia. Que harían ellos incluso lo que se dicen comunistas. Pero también hay posiciones de derecha, liberales, más o menos neoliberales, más o menos progresistas, conservadoras, de todo tipo, de centro, medioambientales, de todo tipo. Y eso no solamente hace crecer. Hay algo más importante que agrupaciones y pensamiento político diverso y plural. Hay una ciudadanía, hay una sociedad civil muy fuerte. Hay una comunidad LGTBIQ que incluso tiene una revista propia, tremenda nota,
que tienen además un movimiento que moviliza, que ha hecho que el régimen tenga que hacer, al menos para quedar bien, un nuevo código de familia, que tiene problemas también, que está hecho también, que no es perfecto, pero que ha sometido, que ha fiscalizado incluso a la dictadura para que se pronuncie en función. Hay una comunidad animalista que defiende los derechos de los animales, en cual el maltrato animal es un problema serio, que ha hecho que ha forzado a que se haga un decreto ley con el que ellos no están satisfechos tampoco, que tiene muchas deficiencias y que desde luego no se cumple, es pura fachada, pero bueno, lo ha forzado, eso hace ver la fuerza que tiene. Hay redes femeninas contra la violencia de género, y también hay agrupaciones como el CIR, por la integración racial, porque en Cuba como en Brasil hay un problema de racismo estructural enorme. La población carcelaria en Cuba es casi el 70%, las personas de la raza negra, lo que efectivamente es ya prueba suficiente y es institucional en todas las instancias, siendo un país además mixto donde debería haber una reivindicación como en Brasil de esa identidad y de esa parte tan importante de nuestra cultura. Es machista, es racista, es clasista, es elitista. Si fue progresista alguna vez, si lo fue, yo lo pongo en duda, se olvidó hace muchísimo tiempo. Esto ha dejado de ser así hace muchísimo tiempo. Y la sociedad civil cubana ha probado tener una fuerza tremenda para crear organizaciones incluso en contra de la propia imposibilidad, porque en Cuba la libertad de asociación no está permitida, es perseguida. Y aún viviendo perseguida, acosados todo el tiempo, la sociedad civil ha logrado generar estas estructuras, organizaciones para reivindicar estos problemas propios de la ciudadanía. Entonces, más que lo político, nosotros, yo diría, y esto lo digo como una ventaja, tenemos una sociedad civil fuerte y que además creciente, muy vital. Es importante también decir, y no quiero dejarlo así, que los cubanos en el exilio de Miami, como los cubanos en el exilio de cualquier otra de las ciudades donde hay tantos que han tenido que ir, tienen todo el derecho de pensar Cuba, tienen todo el derecho de ser parte del destino de nuestro país, son cubanos, da igual si salieron ayer, si salieron hace 40 años, y da igual también la postura política que tengan, porque esto va de democracia. Si yo o alguien les negara a ellos la posibilidad de participar cívica y políticamente en el destino de la nación, terminaríamos siendo aquello mismo que condenamos. Esto va de democracia, de respeto a la pluralidad, de pluralidad política, de derechos humanos, sobre todo, porque la democracia es nada si no pone en el centro a los derechos humanos. Yo les invito a pensar lo que sería para la región una transición madura, sólida, estable hacia la democracia en Cuba, lo que significaría para América Latina esa posibilidad. A los cubanos la realización de la libertad que colectivamente todos sentimos en las protestas de julio, ninguna represión podrá borrarla jamás. El movimiento de protestas no parece cesar. El mes pasado tuvimos más protestas en Cuba que en comparación con el mismo mes del año pasado, justo antes de las protestas de julio. Yo me pregunto si América Latina lo ve y si está preparada para acompañar y entender la significación, si fuéramos capaces de crear, de construir una transición hacia la democracia sólida y estable en mi país. Desde luego no veo que las dictaduras de Nicaragua y Venezuela pudieran mucho más en el tiempo perdurar a ello, y en cualquier caso creo que tendría una influencia muy positiva para los índices de democracia de toda la región. Les agradezco mucho que hayan venido hasta aquí y bueno.